Hola compañeros y compañeras, soy Jorge Alonso y vamos a empezar el tema de transformaciones ortogonales. Ya me adelanté y escribí la definición. La definición de una transformación ortogonal es la siguiente. Una función f que va de Rn en Rn, decimos que es una transformación ortogonal si preserva el producto punto. Es decir, si para todo vector x e y que está en Rn se tiene que x producto punto y es igual a f de x producto punto f de y. Vamos a representar como O de n al grupo de transformaciones ortogonales. Es decir, por ejemplo, f pertenece al conjunto de transformaciones ortogonales que va de Rn en Rn y lo vamos a denotar de esa manera. ¿Sale? Entonces lo que vamos a empezar a hacer es primero ver un pequeño ejemplo de una transformación ortogonal en R2 y después vamos a empezar a ver una serie de propiedades que nos van a permitir ir conociendo cada vez de mejor manera las propiedades y características de las transformaciones ortogonales. El ejemplo que vamos a empezar a ver es el siguiente y le vamos a poner pues obviamente ejemplo. Ejemplo, la función ρ definida de R2 en R2 y dada por ρ de x, y igual a menos x, a menos y, perdón, menos y, x es ortogonal. ¿Sale? Entonces, antes de empezar a probar que efectivamente esta función es una función ortogonal, hay que hacer una pequeña observación. Si nos fijamos, nosotros sabemos que si yo tengo un vector x, y, su vector ortogonal es precisamente menos y, x. Es decir, no es nada difícil darse cuenta que esta función que está definida en R2 lo único que hace es a cada vector asociarle su vector ortogonal. Es decir, si yo lo graficara, por ejemplo, si yo tengo aquí un vector x, y, este vector a esta función a este vector le asocia su vector ortogonal menos y, x. Por lo tanto, yo puedo ver a esta función al menos de dos maneras, como la función que a cada vector le está asociando su vector ortogonal o como la función que precisamente lo que está haciendo es rotar por 90 grados en torno al origen. Y precisamente por eso le llamamos a esta función ρ. Nosotros hemos usado la letra griega ρ para representar a las rotaciones. Insisto, no es nada difícil ver que esta función es una rotación en torno al origen por 90 grados. Eso que estoy diciendo después va a ser relevante porque va a ser una propiedad de las transformaciones ortogonales. ¿Sale? Entonces, para empezar a probar o para probar que esta función es ortogonal, tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos que demostrar es que efectivamente preserva el producto punto. Es decir, por demostrar que ρ de x producto punto ρ de y es igual a x producto punto y. Vamos a dar coordenadas porque las vamos a necesitar. Digamos que x es igual a x1, x2 y que y es igual a y1, y2. Con esto ya podemos empezar a probar que es ortogonal, lo cual es muy sencillo porque nada más hay que hacer la talacha, las cuentas. Empecemos. Rho de x producto punto rho de y, pues no es otra cosa más que ρ de x1, x2, producto punto ρ de y1, y2. Esto a su vez es igual a, aplicamos la regla de correspondencia, menos x2, x1, producto punto menos y2, y1. Ahora hagamos el producto punto menos x2
por menos y2 va a quedar x2, y2 más x1 por y1. Si nos fijamos, esto simplemente lo podemos escribir primero x1, y1 más x2, y2, y esto con la finalidad de que sea más evidente que esto no es otra cosa más que el producto punto del vector x1, x2 con el vector y1, y2. Y si se fijan, pues obviamente esto no es más que el vector x, producto punto, el vector y. Por lo tanto, en efecto, y es que estaba muy sencilla esta demostración, en efecto, ρ de x, producto punto, ρ de y, no es otra cosa más que x, producto punto, y, y por lo tanto, esta función definida como ρ de x, y menos y, x, que va de R2 en R2, es una función ortogonal. E insisto, es una rotación por 90 grados en torno al origen. De hecho, una de las propiedades que vamos ahorita a ver es precisamente que las rotaciones al origen lo dejan fijo. Vamos es empezar a probar un lema muy sencillo, pero lo vamos a probar porque lo vamos a necesitar o lo vamos a aplicar varias veces en las siguientes demostraciones. El lema como tal es muy sencillo y diría lo siguiente: para todo P, Q que pertenecen a Rn, se tiene que la distancia de P a Q al cuadrado es igual a P menos Q, producto punto, P menos Q. ¿Sale? Y esto en realidad es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es recordar que por definición la distancia de un punto P a un punto Q, por definición, es igual a la norma de P menos Q. Esto no nos debe de costar trabajo recordarlo. Y por otro lado, nosotros sabemos que también por definición, por ejemplo, la norma del vector v, por definición, no es otra cosa más que la raíz cuadrada del vector v consigo mismo. Utilizando estas dos propiedades, una de la distancia y otra del producto punto, se puede demostrar muy fácilmente esto. Hagámoslo. Voy a escribir la distancia de P a Q, pues por definición no es otra cosa más que la norma de P menos Q. Pero la norma de este vector, la norma de un vector, no es otra cosa más que la raíz cuadrada del vector. En mi caso, mi vector es P menos Q, consigo mismo, con P menos Q. Es decir, yo tengo que la distancia del vector P al vector Q es esta raíz cuadrada. Lo que puedo hacer entonces es elevar al cuadrado. Eso quiere decir que la distancia de P a Q al cuadrado no es otra cosa. Cuando yo eleva al cuadrado, el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada y queda lo que queremos: P menos Q, producto punto, con P menos Q. Esta propiedad va a resultar útil y cuando la ocupemos en lo que vamos a hacer ahorita, ya simplemente la vamos a escribir sin demostrarla, directamente la vamos a utilizar. La primera propiedad que vamos a ver de las transformaciones ortogonales es que son inyectivas. Ya lo puse como proposición: las funciones ortogonales son inyectivas, es decir, sea f que pertenece a las transformaciones ortogonales de Rn en Rn, por demostrar que f es inyectiva. Sabemos que para demostrar que una función es inyectiva, lo que tenemos que demostrar es que si f de x es igual a f de y, entonces debe de pasar que x es igual a y. Esto es lo que tenemos que demostrar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: partir de que f de x es igual a f de y llegar
a que x es igual a y. Nosotros para hacerlo tenemos que hacer un pequeño recordatorio. Sabemos que la distancia de un punto a otro es 0 si y solo si los puntos son iguales o son el mismo punto. Utilizando esto podemos decir lo siguiente. Si suponemos que f de x es igual a f de y, pues aquí tenemos un punto que es igual a otro punto. Utilizando esta propiedad, esto pasa si y solo si la distancia de f de x a f de y es igual a 0. Pero esto a su vez podemos elevarlo al cuadrado. Si elevamos 0 al cuadrado sigue quedando 0. Es decir, si se fijan, el que f de x sea igual a f de y es equivalente a que la distancia elevada al cuadrado entre f de x y f de y sea 0. Pues lo que vamos a hacer es precisamente partir de aquí. Nosotros tenemos que 0 es igual a la distancia de f de x a f de y elevada al cuadrado. Pero precisamente recordemos la propiedad que acabamos de demostrar. Nosotros acabamos de demostrar que la distancia de p a q al cuadrado no es otra cosa más que el producto punto de p menos q consigo mismo, con p menos q. Si utilizamos esta propiedad que acabamos de demostrar, aquí estamos utilizando P como si fuera f de x y q como si fuera f de y entonces utilizando eso podemos decir que esto a su vez es igual a f de x menos f de y producto punto consigo mismo con f de x menos f de y. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer es simplemente desarrollarlo. Esto quedaría como f de x producto punto con f de x. Si nos fijamos, aquí quedaría menos 2 veces f de x producto punto f de y más f de y producto punto con f de y. ¿Sale? Aquí vamos a aplicar nuestra hipótesis, el hecho de que la función es ortogonal. Si la función es ortogonal, preserva el producto punto, es decir, f de x producto punto con f de x no es otra cosa más que x producto punto x menos 2 veces x producto punto y más y producto punto y. Si nos fijamos, esto que está aquí lo podemos ver como x menos y producto punto x menos y. Una forma de darse cuenta que esto es válido es si yo volviera a ejecutar este producto punto, me quedaría x producto punto x, que es esta parte, y me quedarían menos 2 veces x producto punto y, que es esta parte, y me quedaría y producto punto y, que es esta parte. Es decir, pasar de aquí a acá, yo diría visualmente debe de ser claro. ¿Sale? Y si nos fijamos, esto que está aquí es lo que tenemos acá. Si se fijan, a esta parte le podemos volver a aplicar esta propiedad. Aquí, es decir, esto que está aquí, yo diría, aplicando esa propiedad, claramente es la distancia de x a y al cuadrado. Y entonces lo que tenemos es que la distancia, es decir, podríamos decir, por lo tanto, lo que acabamos de probar es que la distancia de x a y al cuadrado es igual a 0. Si la distancia de x a y es igual a 0, utilizando nuevamente esta propiedad que está aquí, podemos darnos cuenta que esto significa que si la distancia, bueno, lo voy a escribir todo para que sea más claro. Si la distancia al cuadrado es igual a 0, esto significa que la distancia de x a y es 0 y
Si la distancia de un punto a otro es 0, eso pasa si y solo si x es igual a y. Por lo tanto, hemos acabado. Por lo tanto, supusimos que f de x es igual a f de y a lo que llegamos es igual y a lo que llegamos es a que x es igual a y. Por lo tanto, f es inyectiva. Es decir, una función que es ortogonal, efectivamente, es una función inyectiva. Esta es la primera propiedad de las transformaciones ortogonales que vemos y vamos a continuar viendo algunas más ahorita. Ahora lo que vamos a hacer es probar que toda transformación ortogonal es una isometría. Es decir, lo que vamos a hacer lo vamos a establecer como un lema. Nuestro lema en notación diría el conjunto de transformaciones ortogonales de Rn en Rn está contenido dentro del conjunto de isometrías que van de Rn en Rn. Es decir, toda ortogonal, para escribirlo más rápido, toda ortogonal es isometría. ¿Sale? Es decir, en ese sentido, tenemos que probar que si yo tengo una transformación ortogonal, esa transformación ortogonal también es isometría. Por lo tanto, nuestra hipótesis, ¿cuál es? Nuestra hipótesis es que es transformación ortogonal. ¿Cuál es la propiedad de una transformación ortogonal? Que preserva el producto punto, es decir, nuestra hipótesis es que f de x producto punto f de y es igual a x producto punto y. ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que es isometría, es decir, tenemos que demostrar que la distancia de f de x a f de y es igual a la distancia de x a y. Eso es lo que tenemos que demostrar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fijan, demostrar que esta distancia es igual a esta distancia es equivalente a demostrar que elevadas al cuadrado también son iguales. Si yo tengo que una cosa es igual a otra y le elevo al cuadrado, se sigue manteniendo la igualdad. ¿Sale? Entonces vamos a más bien utilizar esta parte y vamos a demostrar que podemos llegar a esta otra parte. Entonces iniciemos de aquí. Voy a considerar la distancia de f de x a f de y al cuadrado. ¿Y esto por qué al cuadrado? Porque si yo lo considero elevado al cuadrado, puedo aplicar esta propiedad que tenemos. Es decir, utilizando esa propiedad, yo puedo decir que esta distancia al cuadrado no es otra cosa más que f de x menos f de y producto punto con f de x menos f de y. Y si se fijan, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que lo que acabamos de hacer en la demostración anterior. Es decir, lo podemos desarrollar como f de x producto punto f de x menos 2 veces f de x con f de y más el producto punto de f de y consigo mismo. Aquí aplicamos el hecho de que nuestra función es ortogonal. El producto punto de f de x con f de x pues no va a ser otra cosa más que el producto punto de x con x menos 2 veces el producto punto de x con y más el producto punto de y con y. Nuevamente, esto que está aquí no es otra cosa más que el producto punto de x menos y con x menos y. ¿Sale? No es nada difícil darse cuenta que podemos aplicar nuevamente esta propiedad. X menos y producto punto x menos y es igual a la distancia
de x a y al cuadrado. Por lo tanto, ya terminamos. Por lo tanto, la distancia de f de x a f de y elevada al cuadrado es igual a la distancia de x a y elevada al cuadrado. Podemos quitar los cuadrados y terminamos. La distancia de f de x a f de y es igual a la distancia de x a y. Por lo tanto, f es isometría. Entonces, vean, esta propiedad es interesante. Lo que estamos viendo es que cada vez que tengamos una isometría, cada vez que tengamos una transformación ortogonal, tenemos la plena garantía de que esa transformación ortogonal es una isometría. Si lo vemos como conjuntos, lo que estamos viendo es que el conjunto de las isometrías es un conjunto más grande que el conjunto de las transformaciones ortogonales. Toda transformación ortogonal es isometría, pero precisamente vamos a empezar a ver que no toda isometría es transformación ortogonal. Es decir, una función o a una transformación no le basta con solamente ser isometría para hacer transformación ortogonal. Lo que vamos a ver es que una isometría, además de ser isometría, necesita tener una propiedad adicional para ser transformación ortogonal. Es decir, vamos a ver que no todas las isometrías son transformaciones ortogonales. Lo que sí es cierto, y justo es lo que acabamos de demostrar, que toda transformación ortogonal sí es isometría. Lo siguiente que vamos a hacer es ver que las transformaciones ortogonales preservan el origen, es decir, que al vector 0 lo mandan en sí mismo, o no lo mueven o lo preservan. Es decir, establezcamos el siguiente lema. Lema: si f pertenece a las transformaciones ortogonales, entonces f del vector 0 es el vector 0, es decir, una transformación ortogonal manda el origen en sí mismo o no lo mueve o preserva el origen. Cualquiera de esas formas de decirlo es correcta. ¿Sale? Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es recordar una propiedad del producto punto que dice que si yo tengo un vector u producto punto con un vector u es igual a 0, si el producto punto de un vector consigo mismo es 0, eso pasa si y solo si ese vector es el vector 0. ¿Sale? Entonces, esta propiedad es una propiedad conocida. Además, nosotros sabemos que nuestra función es una función ortogonal, es decir, esta función cumple con que f de x producto punto f de y es igual a x producto punto y. ¿Sale? Entonces, apliquemos esta propiedad con el vector, es decir, apliquemos con x y y ambos el vector 0. ¿Sale? Es decir, yo puedo decir, como esto se cumple para toda x y para toda y que está en Rn, en particular se cumple para x igual a y igual al vector 0. Es decir, yo puedo decir que f del vector 0 producto punto f del vector 0 es igual al vector 0 producto punto el vector 0. Pero el vector 0 producto punto el vector 0 es evidente que me da 0. ¿Sale? Ahora, eso quiere decir que eso quiere decir que f aplicado al vector 0, producto punto con f aplicado al vector 0, me da 0. Y puedo aplicar esta propiedad. Un vector producto punto consigo mismo da 0. Un vector producto punto consigo mismo da 0. Eso pasa si y solo si el vector en cuestión, que en este caso es f del vector 0, es
el vector 0. ¿Sale? Entonces, como ven, está bastante sencilla esta demostración. Toda transformación ortogonal deja fijo al origen. Y de hecho, si recordamos el ejemplo que vimos al inicio, decía que la transformación que gira 90 grados en torno al origen es ortogonal. Y si se fijan, esa transformación, como precisamente rota 90 grados en torno al origen es el origen, al ser el centro de rotación, intuitivamente es claro que esa rotación mantenía fijo o mantiene fijo al origen. Espero se haya entendido lo que acabo de decir. Es decir, lo único que traté de decir es que el ejemplo que vimos al inicio efectivamente sí deja fijo al origen. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con más propiedades. Esta estuvo muy sencilla. A continuación, lo que queremos demostrar es precisamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Hace un momento estábamos diciendo, no toda isometría es una transformación ortogonal. Y precisamente este lema nos va a terminar de aclarar esa situación. Este lema dice que una función, además de ser isometría, requiere mantener fijo o preservar o mandar el origen al origen. Es decir, si una función, además de ser isometría, deja fijo el origen, entonces sí es una transformación ortogonal. Este resultado es el que más nos interesa en este momento, pero para hacer este resultado vale la pena primero hacer este, porque lo utilizaremos para el que realmente necesitamos. Entonces, el lema que vamos a demostrar previamente dice, si para todo vector P y Q que está en Rn, se cumple esta igualdad. ¿Sale? Demostrarlo es bastante sencillo a partir precisamente de la igualdad que ya demostramos hace rato. Es decir, utilizando la igualdad que tenemos desde hace rato, podemos escribir que la distancia de P a Q al cuadrado no es otra cosa más que el producto punto de P menos Q con P menos Q. Esto es igual al producto punto de P con P menos 2 veces el producto punto de P con Q más el producto punto de Q con Q. Si nos fijamos, nosotros podemos despejar a el producto punto de P con Q. Voy a pasar esto sumando de este lado. El 2 lo voy a regresar como un medio y esta distancia la voy a pasar de este lado restando. Es decir, puedo escribir que el producto punto de P con Q es igual a un medio, nada más es álgebra lo que estoy haciendo, el producto punto de P con P más el producto punto de Q con Q menos la distancia de P a Q al cuadrado. ¿Sale? Pero ahora fíjense, yo quiero que el producto punto de P con Q sea esto. Si se fijan, entonces nos conviene o falta ver que el producto punto de P con P sea igual a la distancia de P al vector 0 al cuadrado. Pero eso lo podemos ver nuevamente utilizando esta propiedad que tenemos. Si yo aplico esta propiedad con el vector P y con el vector 0, porque esta propiedad es válida para cualesquiera P y Q, en particular yo puedo hacer Q igual al vector 0 y entonces me quedaría que la distancia del vector P al vector 0 no es otra cosa más que P menos el vector 0 producto punto con P menos el vector 0. Si yo desarrollo esto, es claro que me debe de quedar P producto punto P y todo lo demás se va a cancelar porque en todo lo demás
aparece el vector 0, es decir, me quedaría menos 2 veces el vector menos 2 veces el producto punto del vector P con el vector 0, que eso se cancela, y el vector 0 producto punto con el vector 0 se cancela. Es decir, yo puedo decir que la distancia del vector P al vector 0 elevado al cuadrado es igual a P producto punto P, lo cual es como muy intuitivo porque de hecho el producto punto del vector P consigo mismo no es otra cosa más que su norma al cuadrado, y la distancia de P al vector 0 pues no es otra cosa más que la norma al cuadrado del vector P. Espero se haya entendido lo que acabo de decir. De igual manera, yo puedo decir que la distancia del vector Q al vector 0 elevada al cuadrado no es otra cosa más que Q producto punto con Q. Es decir, por lo tanto, puedo sustituir el producto punto del vector P con el vector Q es igual a 1/2 de P producto punto P, pero acabo de ver que eso es la distancia de P al vector 0 al cuadrado más la distancia del vector Q al vector 0 elevado al cuadrado menos la distancia del vector P al vector Q elevada al cuadrado. Y es precisamente la propiedad o la igualdad que queríamos demostrar. Insisto, esta propiedad la acabamos de demostrar porque nos va a facilitar el demostrar esta, que es la que más nos interesa en este momento. Entonces, nuestra hipótesis para demostrar que si una función es isometría y además mantiene el origen, entonces es ortogonal, nuestra hipótesis sería o es que es isometría, es decir, que la distancia de f de x a f de y es igual a la distancia de x a y. Y por lo tanto, elevado al cuadrado sigue siendo válido. Nos va a convenir considerarlo elevado al cuadrado de ambos lados. Mi hipótesis es que es isometría y además que f del vector 0 es igual al vector 0. Lo que tengo que demostrar, por demostrar que es transformación ortogonal, es decir, tengo que demostrar que x producto punto y es igual a f de x producto punto f de y, que mantiene o que preserva el producto punto. De hecho, en la demostración yo puedo empezar de aquí y concluir acá o al revés. Es indistinto, de las dos maneras funciona y no solo eso, de las dos maneras se necesita hacer exactamente lo mismo. Entonces yo voy a iniciar de un lado x producto punto y. ¿Qué puedo hacer? Precisamente aplicar la propiedad que acabo de demostrar. Acabo de demostrar que el producto punto de dos vectores lo puedo ver de esta manera. Lo voy a encerrar para ver si logro resaltarlo más. Ahí está. Esto funciona para todo P y Q que está en Rn. En particular, si hago P igual a X y Q igual a Y, yo puedo decir que el producto punto de X con Y es 1/2 de la distancia de X al vector 0 elevado al cuadrado más la distancia del vector Y a el vector 0 elevado al cuadrado menos la distancia del vector X al vector Y elevado al cuadrado. Si se fijan, ahora podemos aplicar el hecho de que la función es isometría, es decir, la distancia de x a y elevada al cuadrado no es otra cosa más que la distancia de f de x a f de y elevado al cuadrado. Es decir, aquí puedo escribir 1/2 de la distancia de f de x a f del vector 0 elevado al cuadrado más la distancia de f de y a f del vector 0
elevado al cuadrado menos la distancia de f de x a f de y elevado al cuadrado. Espero haber escrito todo correctamente, ¿sale? Porque muchas veces en estas ocasiones ya lo difícil es no equivocarse en la escritura. Creo que hasta ahí vamos bien. Si se fijan, acabo de aplicar, para pasar de aquí a acá, acabo de aplicar el hecho de que es isometría. Ahora puedo aplicar que deja fijo al origen. Puedo aplicar que f del vector 0 es el vector 0. Y entonces puedo escribir, esto es un medio de la distancia de f de x a el vector 0 elevado al cuadrado más la distancia de f de y a el vector 0 elevado al cuadrado menos la distancia de f de x a f de y elevado al cuadrado. Ahora aquí viene lo importante, aquí viene la observación o la interpretación que se nos podría complicar un poquito, pero nada más es cuestión de verlo con calma. Yo insisto, esta propiedad es válida para todo P y Q, es decir, lo voy a escribir para que quede más claro. Si hacemos P igual a f de x y Q igual a f de y, si yo hago P igual a f de x y Q igual a f de y lo aplico acá, yo tendría precisamente esto que está aquí. Es decir, esto que está aquí no es otra cosa más que esta propiedad aplicado a P con P igual a f de x y Q con Q igual a f de y. Es decir, esto que está aquí ya en automático por esta propiedad es f de x producto punto con f de y. Por lo tanto, efectivamente, yo tengo que el producto punto de x con y es igual al producto punto de f de x con f de y. ¿Sale? Ahora, esto ya nos completa lo que teníamos hace rato. Voy a borrar acá para hacer un pequeño comentario que me parece pertinente. Hace rato ya habíamos dicho, toda transformación ortogonal está contenida dentro de las isometrías. Si una transformación ortogonal solo o simplemente con ser ortogonal ya es isometría. Y habíamos hecho nuestro dibujito. Si lo vemos como conjunto, las isometrías son un conjunto más grande y las transformaciones ortogonales están contenidas dentro de las isometrías. Y lo que estamos viendo ahora es si una isometría, si yo tengo una isometría más, y aquí estoy abusando de la notación, si una f es isometría y además esa función f deja fijo al origen, es decir, se necesita que f, esto es un abuso de la notación, pero espero se entienda, se necesita que la función f sea isometría y además que deje fijo al origen, entonces f es transformación ortogonal. Es decir, voy a borrar esto porque no me gustó abusar tanto de la notación. Es decir, de todas las isometrías que hay, las que dejan fijo al origen están aquí adentro. Toda transformación que esté aquí al mismo tiempo es isometría. Pero si una transformación está aquí, esta función sería isometría, pero esta función no dejaría fijo al origen. Lo que estamos viendo es que si una función está aquí, es porque es isometría y además deja fijo al origen. ¿Sale? Entonces, lo repito por última vez, toda transformación ortogonal automáticamente es isometría. Pero una función, además de ser isometría, necesita dejar fijo al origen para poder ser
transformación ortogonal.